a ver la primera parte, así que quédense tranquilitos. Esto que está aquí al medio, ¿ven? Donde dice Fisiopato 2020. ¿Cómo hago para borrar esto? Hola. No lo vemos nosotros, doctor. Ah, ya, creo que ya lo saqué. Ya. Entonces les decía, miren la palabra clave que estábamos acá. Les estaba diciendo de que gasto cardíaco bajo, hipoperfusión renal, hipoxia a nivel de las células endoteliales tubulares. Estas células endoteliales producen la liberación de todas estas sustancias, especialmente nectarina, angiotensina 2, tromboxana 2, prostaglandina H2, que causan mayor vasoconstricción y esto lleva a mayor isquemia. Entonces, aquí se va a generar un proceso inflamatorio. Bien, luego tengo acá, en la fase de iniciación y extensión, se producen simultáneamente lesiones endoteliales del músculo liso vascular y tubular. Entonces, también el endotelio más la musculatura lisa va a sufrir daño. Ahora, seguimos. Entonces, vean ustedes que prácticamente aquí está toda la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Y ahora vamos entrando ya en detallito en las cosas que hemos venido mencionando en lo anterior. Hipovolemias verdaderas. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipovolemias verdaderas, básicamente estamos hablando de depresión de volumen intravascular. O sea, si yo tengo hemorragia, pérdida digestiva, vómitos, diarreas, quemaduras grandes, todo esto va a ser, la palabra depresión significa pérdida de. Esa nuestra manguera grande, que es la aorta, que es la vena cava inferior o la superior, todo eso ya no va a tener el volumen adecuado porque el gasto cardíaco cayó, porque se perdió, se depletó en más del 50%. Entonces, y también podemos tener depresión, aparte de las quemaduras y las pancreatitis, por hepatopatía, es decir, el paciente hace un síndrome ascítico, pierde el volumen intravascular, se va al intersticio, el síndrome nefrótico, todo el líquido del espacio intravascular se va al intersticio, las obstrucciones intestinales también, las pancreatitis también y las peritonitis y desnutrición. Entonces, todo esto nos va a llevar a una hipovolemia, esta es la verdadera y esta es por redistribución. ¿Qué es lo real? Lo real es que el paciente tiene una hipovolemia, 50% de pérdida. Esto nos va a llevar a la disminución de la presión glomerular. Entonces, acá nosotros tenemos una, como recordatorio, esto es recordatorio de presión glomerular, enter. Aquí vamos a poner menor a 60 mmHg. Entonces, esto va como recordatorio en el sentido de que nuestra presión glomerular, con una presión de 120, con un gasto cardíaco de 5 litros, con un flujo renal de 1200 ml de sangre o 650 de plasma, ¿cuánto es la presión en el glomérulo? 60 milímetros de mercurio. Entonces, aquí yo tengo, si todo esto cae, la hipovolemia llega a una disminución de la presión intraglomerular y acá esta disminución de la presión intraglomerular es la que va a activar un sistema que se llama activación del simpático, sistema renina-angiotensina, aldosterona, vasopresina y prostaglandinas. Y este simpático y esta angiotensina 2 y esta vasopresina van a causar un aumento de la resistencia de la arteriola eferente para reabsorber sodio y agua y una disminución de la arteriola aferente. Bien, traducido, traducido. Acá, entonces, vamos a tener así, una una, no, aquí vamos a tener una, miren, reducción de flujo, ¿no ve?
una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y esta mi arteriola aferente, mi arteriola aferente va a sufrir acá una estoy exagerando, ¿no? Una vasodilatación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta presión glomerular que estaba en 30, subirla a 50 o 60, para que mi filtrado glomerular sea de 125. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos nosotros el simpático, la angiotensina 2, va a producir vasoconstricción arterial eferente. Hay prostaglandinas que también van a causar eso. A eso se refiere con el aumento de la resistencia del arteriol eferente. ¿Y para qué sirve esto? Para reabsorber sodio y agua a este nivel. Entonces, a este nivel, acá vamos a tener, aquí se filtra agua y esta agua en grandes cantidades va a pasar hacia el intersticio y después a la gran circulación. Entonces, como aquí hay vasoconstricción, trato de subir esta presión glomerular y esto me va a ayudar a compensar la absorción de agua para enviarla nuevamente a la cava inferior y mejorar el retorno venoso. Eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a tener nosotros acá otro elemento. Aquí vamos a tener abundante sodio. Entonces, esta disminución de la perfusión va a hacer que el sodio también se absorba junto con el agua. ¿Cuál es la idea? La idea es mejorar que ese sodio pase a las venas, luego a la vena cava inferior, mejoramos retorno venoso y así corregimos hipovolemia. Porque, ¿para qué sirve este retorno venoso disminuido? Perdón, a este aumento de la fracción de eyección, de la fracción de absorción de sodio y de agua. Esto va a ser, va a favorecer ¿en qué? En lo siguiente. Aumenta la absorción de sodio y agua para recuperar el retorno venoso y gasto cardíaco. Entonces, ese es el objetivo. Y de esa manera mejoro presión arterial, ya no tengo tanta liberación de tromboxano a 2 de endotelinas, de noradrenalina, ¿no? Bien, entonces, ahora, si yo estoy absorbiendo el sodio en grandes cantidades y el agua, ¿cómo va a estar el sodio urinario? ¿Elevado o disminuido? Disminuido. Bien. ¿Y cómo va a estar la cantidad de agua? También disminuido. Correcto. Entonces, por eso el paciente hace oliguria. Por eso les decía a ustedes, normalmente nosotros filtramos mm, se, eh, 1 ml por kilogramo peso. Ahora este paciente ya no va a tener 1 ml por kilogramo peso, va a tener 30 ml, o sea, 0,5. Pero es porque la pregunta sería entonces, ¿cómo influye este mecanismo de la absorción de sodio y agua sobre la diuresis, sobre la eliminación de sodio? La respuesta es reduce la excreción de sodio porque se está absorbiendo en grandes cantidades y hay una oliguria que se va a traducir con una orina más densa. Ya, entonces, disminución de la presión intraglomerular, o sea, la presión de 60 cae y que activan los mecanismos autorreguladores. Y la pregunta es, ¿y cuáles son estos mecanismos autorreguladores? Es donde está acá. Estos mecanismos autorreguladores son activación del simpático, activación del sistema renina-angiotensina, la activación de prostaglandina y la vasopresina. Entonces, la caída de la presión glomerular
causa activación de los mecanismos autorreguladores y aquí tenemos la liberación de estas sustancias autorreguladoras. ¿Cuál es el objetivo? Mire, control de la perfusión glomerular, o sea, que la perfusión glomerular siga siendo óptima porque hay vasodilatación arteriolar, que sea, que estaba en 30 suba a 60, que la fracción de filtración, que es el 10% del filtrado glomerular, sea 12, perdón, del filtrado glomerular sea óptimo y que la reabsorción también sea óptima. Bien. Entonces, estamos en la diapo 10. Voy a saltar a la diapo. Esto no. Esto todavía. Ya. Entonces, aquí tengo, ya les dije las causas de hipovolemia, les he repetido varias veces. Quiero repetir esto. ¿Qué situaciones aquí? En todas estas hay gasto cardíaco bajo, ¿cierto? Porque hay disminución del retorno venoso. La IC es una patología en que la función cardíaca está disminuida. La cirrosis no es una patología cardíaca, pero hay disminución del volumen efectivo circulante porque hay una caída de la albúmina y esta albúmina hace que todo el líquido intravascular se vaya al intersticio. En el síndrome nefrótico igual hay una caída de albúmina y todo ese líquido se va hacia el intersticio. Entonces, fíjense que los dos en qué se parecen, en que hay reducción del volumen circulante. El uno es real por sangrado o por pérdidas de agua y el otro también es real, pero no por sangrado, sino porque el líquido intravascular se va hacia el intersticio. ¿Y esto es lo que genera? Una insuficiencia renal aguda. Ya. Si aumenta la creatinina en un 50 en 0,5 de la basal, yo tenía, digamos, 1 de CREA y sube a 1,5, sí, es una insuficiencia renal aguda, prerrenal. Prerrenal porque estamos perdiendo volumen. Y si la creatinina sube el 50% de la basal, asociado a todo esto que estoy mencionando, estamos frente a una insuficiencia renal aguda. Y aquí tengo ahora lo siguiente. Insuficiencia renal aguda, hipoperfusión de intensidad moderada. Vamos a profundizar un poquito. Normal, gasto cardíaco 5 litros, presión glomerular 60 milímetros de mercurio, arteriola aferente, arteriola, aquí está, arteriola eferente. Esto da la vuelta. Esto, por favor, normal. Cuando esto es normal, mi volumen normal es un ml barra kilogramo barra minuto. Esto es normal. Estamos con estos parámetros. Ahora, yo tengo acá enfermedad, sangrado, hemorragia, síndrome nefrótico, cirrosis, hipovolemia, disminución del retorno venoso. Esto que causa caída del gasto cardíaco, ya no son 5 litros, ya no, esto cae. Entonces, esto aquí es caída del gasto cardíaco, ya no es 5. La presión arterial que aquí era 120, ya no es 120, la sistólica, ya no es 100 la media, es menos. Consecuentemente, esta hipoperfusión va a generar vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola aferente.
Pero vean ustedes que no es suficiente, no es suficiente. Y se desarrolla una isquemia renal, hipoxia, liberación de mediadores como son prostaglandina, como son endotelina, que causan vasoconstricción de arteriola eferente y vasodilatación de arteriola aferente. Acá estamos haciendo un detalle. La angiotensina 2 produce vasoconstricción de arteriola eferente y vasodilatación de arteriola aferente. Insisto, la angiotensina 2, vasodilatación de la aferente, de esta de acá, y vasoconstricción de la eferente. Entonces, la fisiopatología de la isquemia renal es consecuencia de la caída de la presión arterial, de la presión glomerular y de la vasoconstricción que vamos a tener de estas arteriolas pequeñitas. Pero a nivel de la nefrona, tenemos este mecanismo de compensación. Repito, ¿para qué sirve? Para que la caída de esta presión glomerular menos de 60 suba y nosotros podamos tener un filtrado de 1 ml por minuto. Entonces, gracias a la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la eferente, podremos mejorar el filtrado glomerular. Pero si el paciente continúa sangrando, no recibe sangre, esto va a hacer que disminuya mucho más y ahora ya empieza la apoptosis de las células endoteliales y tubulares. En el anterior decía hipoperfusión de intensidad no muy buena, moderada. Pero miren lo que aquí dice, hipoperfusión severa. O sea, ha habido, a ver, recientemente he visto yo en la emergencia un paciente, la hemoglobina normal son 14 gramos por decilitro. Este paciente venía por hemorragia digestiva alta, tenía varices en el esófago, se rompieron las varices y el paciente tenía una hemoglobina de 3 gramos. Miren lo severo. A esto me estoy refiriendo como hipoperfusión severa. Entonces, recapitulando un poco, gasto cardíaco ya no menor al 50, mayor al 50%, mucho más bajo que el 50%, ya no es 5 litros, menor retorno venoso, menor gasto cardíaco, y miren esto, isquemia severa, que van a incidir sobre las células tubulares y sobre las células glomerulares. Y por favor, no se queden en isquemia, no se queden en isquemia. Esa isquemia severa a nivel del cemento S3 va a causar una hipoxia. O sea que las células, digamos, distales del contorno contornado proximal, estas de acá, la S3, va a ser la más afectada, estas células tubulares. O sea, esta isquemia severa causa hipoxia severa y aquí yo tengo lesión tubular y lesión endotelial, como ya hemos visto, pero causado por la hipoxia. Ahora, miren esto. Yo ya tengo ahora lesión tubular. En el anterior caso que veíamos, cuando todavía las células tubulares estaban intactas, yo tenía aumento de sodio y aumento de agua. Pero si ahora esto está lesionado, ¿se va a absorber el sodio? Oh, hola, ¿me escuchan? Si yo tengo lesión del túbulo acá, y sabemos que las células tubulares absorben sodio, ¿va a haber absorción de sodio? No, No. No, no ve. no habrá una función No vamos a tener absorción de del- sodio y tampoco de agua. Entonces, pero fíjense, estamos ya, hemos avanzado, estamos en una situación peor. Y si yo mido el sodio urinario acá, ¿cómo va a estar en esta fase con lesión tubular? Elevado. Excelente, va a estar elevado. Entonces dice el sodio no se absorbe, esto es sensado. Este aumento de sodio es sensado por la mácula densa y el túbulo distal y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense que consecuencia de esta isquemia K, de la disminución de la perfusión,
Tengo entonces también una disminución del filtrado glomerular, mayor isquemia, acá. Ahora, esta mayor isquemia que nosotros tenemos acá va a hacer que las células endoteliales liberen adenosina. Y esta adenosina va a causar disminución de la vasoconstricción de la arteriola aferente. Es decir, recuerda que la aferente estaba vasocontraída, ¿no ve? La eferente. Y esta adenosina va a causar va a intentar conseguir una vasodilatación, pero no va a poder, pero va a intentar, digamos. Ahora miren acá, no se absorbió el sodio y esta isquemia severa, con lesión tubular, estamos teniendo ahora mayor sodio urinario. Entonces, sodio en orina, esto se llama fracción del sodio urinario. Mayor, no es menor, mayor. Al 10% es una causa prerrenal. Una fracción de eyección menor al 1% también es una insuficiencia renal aguda. Bien. Insuficiencia renal aguda. Hasta acá hemos visto la insuficiencia renal aguda, no intrínseca, o sea, no del riñón en sí. Pero yo puedo tener una insuficiencia renal aguda intrínseca. Aquí voy a poner ejemplos. Y vamos a poner ejemplos. Yo voy a poner acá así. Entonces, la pregunta que uno se hace, intrínseca, o sea, estoy diciendo, acá, esto que voy a dibujar es la vena, la aorta, esta es la arteriola renal, acá, y este es mi riñoncito. Y aquí tenemos la ilíaca, ¿no ve? Así. Las anteriores, la hipovolemia, ¿dónde afectan? Insuficiencia renal aguda por hipovolemia. ¿Dónde está el daño? La alteración. Díganme. ¿Dónde está el daño? En la primera que vimos. En las células glomerulares y tubulares. No. ¿Saben qué, señores? ¿Dónde empezó la enfermedad? En la hipovolemia, ¿no ven? ¿Recuerda? Hemorragia, diarrea, vómitos, síndrome nefrótico, todas que tienen en común disminución del volumen, ¿no? Todas que tienen en común, miren acá, ¿qué tienen en común? Hipovolemia. Correcto. Esas son las prerrenales. O sea, una hemorragia digestiva alta, hipovolemia. Una baja, hipovolemia. Una caída de
un gasto cardíaco bajo con reducción del volumen circulante, hipovolemia. Ahora les he hecho este dibujito para decirles lo siguiente. El daño, la insuficiencia renal aguda intrínseca. El daño es directo a nivel del riñón. O sea, es un daño directo. ¿Estamos? ¿Me entienden ahora? Sí, doctor. Bien. ¿Qué falta acá para ponerles? Cualquiera de ustedes, su abuelita de ustedes, 80 años. Entonces aquí vamos a poner así, para que lo entiendan. Ejemplos clásicos. Paciente, 70 años, que por una infección urinaria recibe amikacina, gentamicina, cualquiera de estas, no los dos. Si ustedes, cuando ya estén llevando con la doctora o el doctor de farmacología, estas drogas, estas son nefrotóxicas. Entonces, si yo le estoy dando a un paciente que vino por una infección urinaria, obviamente que sé que está en sepsis y tengo que curarlo, y le estoy dando una sustancia nefrotóxica, corro el riesgo de causar, puedo causar, ¿qué? ¿Qué puedo causar? Vamos, díganme. Un daño a nivel del riñón por lo que me va a causar una insuficiencia aguda intrínseca. Directo de la nefrona, ¿no ve? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ahora lo están entendiendo la insuficiencia renal aguda intrínseca? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, doctor. sí, Sí, doctor. Otro ejemplo, el de ayer, el del día miércoles pasado, no el de ayer, hace una semana. Paciente que agarra de la cola a una yope. Hablando de una víbora. No, una cascabel. Y luego le muerde, liberando sustancias nefro y neurotóxicas. 3 horas después, con insuficiencia renal aguda. Ahora, la pregunta es, en alguna parte de esta mordedura de serpiente, en alguna parte dice hipovolemia. No, No, no. doctor. No, ¿no ve? No dice hipovolemia. Entonces, ¿qué causa es? intrínseco. Correcto. Entonces, el daño es intrínseco. Hasta ya me están siguiendo, ¿no? Otro ejemplo común. Era hasta una cascabel. Oye, el tipo se puso a jugar la agarró de la cola y la cascabel pues le mordió. Y es muy nefrotóxica. Otro, paciente con HIV hace un cuadro de meningitis por hongo. Y se le da anfotericina. Tenemos una cosita que estoy buscando para ustedes. Estos hongos reciben el nombre
criptococosis. Señores, la criptococosis causa lesión directa de la nefrona. Entonces, aquí no dice hipovolemia, ¿no es? ¿O dice? No. Perfecto. Entonces, les acabo de enseñar la diferencia entre una hipovolémica prerrenal y una intrínseca. Con estos conceptos, ahora ya podríamos leer el marco teórico. Dice patología intrínseca. Sus posibles asientos en el propio riñón. ¿Cierto o no cierto? Propio riñón. Entonces, aquí vamos a poner lesión del parénquima renal. ¿Listo? Para que decía el concepto de propio. Primera característica. En la hipovolemia no es el parénquima renal, que quede claro. Ciertas glomerulopatías y nefropatías tubulointersticiales o la oclusión de grandes vasos renales, embolismos, cristales de colesterol. Sin embargo, la causa más relevante es la necrosis tubular aguda. Ya, ahorita explico eso. Su principal origen es la isquemia renal intensa y mantenida, necrosis tubular isquémica, y por ello la misma causa insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda prerrenal son causas potenciales de insuficiencia renal intrínseca por necrosis tubular. Si bien la isquemia renal global repercute sobre la función y la estructura de las células endoteliales y glomerulares, afecta más la integridad del epitelio tubular. Porque el túbulo es la región de la nefrona que precisa un alto porcentaje de oxígeno para poder llevar a cabo en ella los transportes activos de, sobre todo de sodio, agua, potasio y hidrogenio, por hallarse en la médula renal, región que en condiciones normales ya recibe menos sangre que la corteza. Los mecanismos de lesión y muerte celular provocados por isquemia se describen en el siguiente acápite. Entonces, acá, cuando nosotros decíamos en esta, es una lesión del parénquima renal, pero en realidad es una lesión de aquí, de los túbulos. Entonces, es una lesión de la célula tubular. O sea, el veneno de la serpiente, la anfotericina B, la micacina o la genta, producen lesión directa tubular. Y entonces, lesión isquémica, necrosis tubular aguda, túbulo contorneado proximal en el segmento S3. Todas estas sustancias nefrotóxicas van a causar que el ATP, estas células, caigan. Por lo tanto, si no hay ATP, no hay absorción de sodio, no hay absorción de agua. Vamos a tener que esta célula se va a hinchar. A eso se llama aumento de volumen celular. Va a tener mucha pérdida de calcio de estas células. Va a haber, estas sustancias nefrotóxicas van a liberar las lisosimas de estas células y se van a activar mecanismos de proteasas. Vamos a tener acidosis intracelular y se presenta una necrosis zonal con múltiples sitios en los túbulos. O sea, el problema básicamente va a ser acá a nivel tubular, consecuencia que está dañado el ATP, consecuencia que las lisosimas dentro de estas células son dañadas por estas sustancias tóxicas. Entonces, esto va a ser... Ahora, hay un detallito también. Entonces, hay sustancias que ya les acabo de explicar, ¿no? Estas 3 o 4,
estos ejemplos que le di, ¿cierto? ¿Esto me captaron esto en la intrínseca? Jóvenes, Sí, ¿me doctor. captaron esto? Sí, doctor. Ya, ahora, miren, pero también una insuficiencia renal aguda prerrenal puede causar necrosis tubular. Cuando las tasas de filtrado son muy bajas, puede causar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo acá? El aumento de la presión de la cápsula de Bowman. A ver, no, aquí. Fíjense que la cantidad exagerada de células que se destruyen porque el ATP no funciona, ¿qué están causando en este túbulo? ¿Qué están causando? Obstrucción tubular. Excelente. Miren, esto lo ha hecho un alumno el año pasado, este dibujito ha sido perfecto. Están causando obstrucción tubular. ¿Qué va a hacer esto? Escuchen esto, que va a aumentar la presión retrógrada. Esto no es fisiológico, esto es patológico. Y al aumentar la presión fisiológica, la presión de la cápsula de Bowman va a aumentar y va a caer el filtrado glomerular, porque normalmente tiene que haber una presión de filtración positiva. Pero si yo estoy aumentando la presión de la obstrucción tubular, voy a causar automáticamente una disminución del filtrado glomerular. Por eso este dibujito quiero que lo vean así. Aquí empieza. Entonces, acá nosotros tenemos, aquí le voy a poner un 1. Este es el número 1. De aquí van a empezar a hacer la... Ahí. Entonces, les decía, esta historia empieza acá y van a ir subiendo. ¿Estamos? Ahora, hay lesión, destrucción de las células tubulares. ¿Qué vamos a tener? Aumento de radicales libres de oxígeno, aumento de hidroxilo y aumento de agua oxigenada. Esto va a causar mayor daño de las células tubulares, consecuente de más obstrucción, mayor presión de retroceso o mayor presión consecuencia de la obstrucción tubular, voy a tener mayor presión intratubular y mayor presión que va a evitar que haya un buen filtrado glomerular. Ojo, que quede claro que esto está produciendo mucha liberación de radicales de oxígeno, oxidrilo y agua oxigenada, que es el H2O. El agotamiento de la energía celular, porque ya no tiene ATP, ya no tiene calcio y el daño de sus membranas, porque